después de lo que fue la elección del pasado domingo, se comenzó a hablar en el marco de la agenda legislativa para el cierre de este año 2025 de temas como la reforma tributaria, la reforma o modernización laboral. El propio presidente se ha manifestado públicamente y ayer en el encuentro con los gobernadores dicen que esta agenda ya comenzó a ser debatida, un poco para buscar también las distintas opiniones respecto de una posible reforma o modernización laboral. Estamos saludando al secretario general de la CGT Regional Santa Fe, Claudio Girardi, que nos atiende como siempre con gran gentileza. Hola Claudio, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Fabián Acosta, buen día. Hola Fabián, buen día a vos, al equipo del medio y a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito cómo estás viendo esto que está en ciernes, que por ahora es trascendido, respecto de los proyectos que podría llegar a debatir el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre, lo concreto, lo relacionado al tema laboral. A ver, nosotros lo advertíamos al momento de que ganó Milei en la campaña previa de su candidatura a presidente, volvimos a decirlo en estas elecciones intermedias, donde se renueva la mitad del Congreso de la Nación en Cámara de Diputados y un tercio de senadores, que votarlo a Milei para los trabajadores iba a ser muy duro, porque en realidad parecería que el único proyecto político que hay de la derecha es ajustar a la clase trabajadora activa y pasiva, digamos, ajustarlas en derechos, en los derechos previsionales, en los derechos laborales, en el salario, y además, digo, si uno revisa para atrás, y hablamos del gobierno de Menem de la Rúa, hablamos del gobierno de Macri, por decirlo en algunos gobiernos de derecha, en ambos se hicieron reformas laborales en cantidades y la desocupación terminó con Menem, terminó cercana al 25%, y con Macri terminó el doble de desocupación de lo que dejó el gobierno anterior de Cristina Fernández. Digo, nosotros sabemos que desregular el tema laboral no significa que haya más empleo, porque se ha visto, y al contrario, desde Duhalde, con el gobierno de Néstor Kirchner, digo, en ese periodo de 5 años y medio, donde se generaron más de 3 millones de puestos de trabajo, 3.800.000 puestos de trabajo, de las cuales el 65-70% era del sector privado, y estaban las leyes laborales que tenemos en la actualidad. Digo, entonces digo, no es una cuestión de leyes laborales, creo que es el ajuste y que es la distribución de la riqueza lo que está en juego, y lo advertíamos siempre. Es decir, ¿quién se queda con la riqueza que generan los trabajadores? Y hoy hay un claro ganador que es el sector empresario. No estamos hablando del chiquitito, estamos hablando de una pyme, estamos hablando de Techín, estamos hablando de los grupos más importantes industriales, de servicio y comerciales de la República Argentina, de los que tienen 1.000, 2.000, 5.000 puestos de trabajo, de eso estamos hablando. Para ellos la reforma laboral significa llevarse millones de dólares más por año a su bolsillo en contra de la clase trabajadora. Entonces, digo, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo. Fue la posición de la CGT Nacional en la mesa del Pacto de Mayo, el representante de la CGT Nacional se opuso y ya lo manifestó la CGT en su momento, y vamos a seguir oponiéndonos todo aquello que signifique achicarle la posibilidad de vida a los argentinos. Digo, yo creo que hay una etapa que va a ser muy dura, que va a ser el año que viene, cuando a partir del 15 de diciembre presenten la otra parte que les quedó pendiente del 70/23, o la ley de base, sí, digamos, hoy que tienen mucho más legisladores, y vemos que los gobernadores le están prestando los votos que le faltan, va a ser muy difícil un Congreso más favorable a Milei a partir del de diciembre. Van a salir leyes que van a afectar a la gente, pero además va a haber un problema crucial que va a explotar el que viene, que es el nivel de endeudamiento de la clase media, porque al tener menores ingresos, al tener los salarios planchados, al tener una inflación que sigue creciendo, porque en realidad los índices que nosotros vemos no son los que publica el INDEC, ¿no? Cuando uno va al súper o a otros lugares. Bajó la inflación, sí, pero hay cosas que siguen aumentando todos los meses, sí. Y uno ve el nivel, por mi oficio, porque soy bancario, digo, y uno habla con los compañeros de los diferentes bancos, la clase media sobre todo está cada vez más endeudada en tarjeta de crédito y préstamos personales. Claro. Mire, yo les voy a dar ejemplos. Gente que gana 1.800.000 pesos y tiene un crédito personal y la cuota era 320.000 pesos, fue a pedir un crédito a 12 meses para pagar la cuota de ese préstamo. Claro. Esto está pasando ahora.
gente que no llega, que no paga un poquito más del mínimo a tarjeta de crédito. Y ha crecido la morosidad también de las tarjetas. Y ha crecido la morosidad, incluso algunos bancos están sacando personal del sector de venta y lo están poniendo a cobranzas. Entonces digo, ¿qué es lo que va a pasar el año que viene? Esta reforma no le trae nada bueno a la clase trabajadora, sin lugar a dudas. A ver, cuando hablan del banco de horas, el banco de horas es, no te pago las horas extra y te digo que tu jornada mañana, en vez de ser de 8 horas, es de 12. Porque lo que dice Sturzenegger es que tienen que tener 12 horas de descanso. Por lo tanto, yo te puedo armar, si es lo que dice Sturzenegger, ojalá no. Bueno, vos salís mañana a las 24, sí, a las 0 horas, y mañana a las 12 del día ingresás a trabajar 12 horas más. Entonces, digo, eso estamos hablando, de llevar la jubilación hombres y mujeres a 70 años. La reforma previsional, de eso se está hablando. Entonces, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas que afectan a los derechos de la clase trabajadora. Y si el único modelo de este país es pegarle a los que trabajan, digamos, castigar a los que trabajan, mal futuro tenemos, porque ¿cómo creen que va a funcionar la serie de negocios de los barrios, la librería del barrio, la tiendita del barrio, el almacén del barrio, si los que compramos somos la clase trabajadora? Vos mencionabas el tema de los gobernadores que ayer se sentaron con el presidente, muchos de ellos ya prácticamente dándole el ok para lo que viene, para acompañar la agenda legislativa. Esa capacidad de defensa que tenían los sindicatos en el Congreso con un bloque mayoritario del PJ va a estar muy complicado a partir del 10 de diciembre. Se complica. No, a ver, acá nosotros vamos a dar todas las peleas que sean necesarias en los marcos democráticos, pero sin lugar a duda, a partir de diciembre estamos en desventaja respecto a lo que se está hoy. A ver, se pudo parar las privatizaciones de varias empresas, a partir de que había una composición en la Cámara de Diputados Nacional que no le permitió a Milei tener la mayoría de lo que pedían en el decreto 70/23. Y hoy, digamos, quienes le prestaron la plata, están pidiendo que las medidas las saquen por leyes, porque quieren seguridad jurídica. Entonces van a hacer todo lo que tengan que hacer para sacarlo por ley y nosotros vamos a enfrentarnos a las políticas de ajuste. Pero bueno, cuando una vez a la gente le dice ¿qué vale el voto de un domingo, el 26 pasado? Vale eso, vale fijar posiciones. A ver, nunca, pocas veces vamos a encontrar que la derecha esta rabiosa que hay en el mundo, que habla despectivamente, que es violenta en los términos y en las formas, y en la práctica, busque un equilibrio entre el capital y el trabajo. Esta derecha es compleja y vamos a dejar un montón de gente sin trabajo como gobierno, no nosotros los trabajadores ni los dirigentes sindicales, sí. Porque no hay una alternativa, no hay alternativa. Es decir, hemos perdido miles y miles de pymes, que son las que dan trabajo, pero además el dueño de una pyme, la familia dueña de una pyme, también son trabajadores que tienen que no solo producir, sino saber que tienen que vivir de eso, y pagar salario, y pagar impuestos, y producir cada vez mejor, y buscar la calidad y la competencia a nivel internacional en el marco que abrieron todo, y entonces hay que competir con países que tienen 30 veces la población que tiene, o 40 en la Argentina. Entonces digo, es una situación muy compleja, nosotros no vemos nada positivo, por eso hemos sido muy partícipes de Fuerza Patria, porque éramos los que decíamos que la única fuerza política nacional que se oponía al proyecto de Milei. Lo demás era una alternativa, son válidas en la democracia, pero no había una oposición al gobierno de Milei en el fondo de las cuestiones. Claudio, en todo caso discutían la forma, nosotros discutimos el fondo de la cuestión. Y desde el posicionamiento, desde la mirada del sindicalismo, ¿cuál es la alternativa, digamos, para que se genere empleo en la Argentina, para que las personas que hoy están en la informalidad puedan entrar al sistema? ¿Cuál es la mirada alternativa que desde la CGT ustedes están planteando? A ver, mire, lo que voy a decir es algo que seguramente me puede costar caro. Sí. Pero yo siempre dije que una reforma laboral progresiva la tenía que hacer el peronismo, porque le iba a hacer pensando en las pymes y pensando en los trabajadores. Cuando vos no le hiciste y el sector empresario más grande quiere ponerlo como excusa para beneficio de ellos y no de las pymes, hoy te la hacen
le grabaron a la gente un concepto, porque por eso manejan los grandes medios de comunicación a nivel general, digamos, sobre todo, hoy ya no hablo de los grandes medios tradicionales, hablo de los que son las redes, digamos, de la información que te llega en redes a cualquier hora, en cualquier momento, en un teléfono que es parte de la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Entonces digo, donde tenés las aplicaciones, donde tenés el teléfono, donde tenés la cámara, donde tenés la foto guardada, donde todo, si el teléfono es gran parte de tu vida tenés. Entonces te matan 24 horas por día tirándote información que le sirve a un sector. Digo, nosotros, a ver, yo qué es lo que digo, nosotros deberíamos haber hecho una reforma laboral progresiva, propositiva, sentándonos con los sectores pymes y la CGT Nacional. ¿Qué le brindamos? A ver, ¿qué es lo que puede poner el Estado para que el trabajador no pierda y la pyme crezca? Una. Dos, yo creo que nosotros tenemos que plantear desde el peronismo con sus alianzas de acá a 2 años una alternativa, y el gremialismo tiene que ser parte importante de eso, y le diga a la sociedad qué modelo de país queremos, cómo se lo presentamos, dónde se corrigen los errores cometidos, y lo repito, los errores cometidos. Entonces digo, ¿y qué le proponemos a futuro? Porque esta no es una alternativa para la gente. Claro. Esta no es una alternativa, y lo vamos a ver, si usted me disculpa, Sí. Usted ponga esta fecha, por decirlo así, y en un año volvemos a hablar de cómo está el bolsillo de la gente. Claro. O sea, y la gente no vive de la lírica, no vive del título, no vive, usted tiene que pagar el colegio, la escuela, usted tiene que pagar el transporte escolar, tiene que pagar el supermercado, la luz, el gas, el agua, el transporte, que tiene un autito. Entonces digo, cambiar las 4 cubiertas es un problemita, ¿no? Entonces digo, estamos hablando de sectores, y los sectores que menos tienen, que es donde empezaron a recibir el golpe más duro, porque los alimentos siguen aumentando y la gente necesita primariamente comprar alimentos y medicamentos, está cada vez más complejo. Entonces, es un sinnúmero de cosas que nos va a poner en una situación compleja. Si a eso le mete una reforma laboral en favor de los grandes sectores empresarios, si a eso le ponen una reforma previsional donde aumentan la edad jubilatoria, entre otras cosas, seguramente vamos a estar complicados, y la CGT nunca va a estar de acuerdo con eso, porque no vamos a poner a quienes representamos como pacto de la boda de los errores cometidos y no por los trabajadores. Claudio, como siempre es un gusto conversar contigo, se nos está acabando el tiempo del programa, te mando un abrazo grande, la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes y que tengan muy buenos días. Claudio Girardi, el titular de la CGT Regional Santa Fe, bueno, con estos primeros debates de lo que va a ser el proyecto de reforma o de modernización laboral, que bueno, hasta que no se conozca realmente el contenido de lo que envíe el presidente Javier Milei al Congreso, y esto va a ser después del 10 de diciembre, habrá que esperar, pero bueno, ya el sindicalismo está anticipando una postura combativa respecto del proyecto.